En Tierra Lejana llega a su 16º episodio con una intensidad que pocos dramas turcos han logrado mantener durante tanto tiempo. Esta serie, que ha conquistado al público español con sus tramas de honor, venganza y amor prohibido, nos regala en este capítulo algunos de los momentos más impactantes de toda la temporada. Desde la fría determinación de una mujer dispuesta a poner fin a años de engaños hasta la violencia brutal que sacude al clan, el episodio no deja ni un segundo de respiro. La mañana que siguió a la gran discusión en el hogar familiar no fue de reconciliación ni de silencios incómodos. Alia, la doctora que durante demasiado tiempo ha aguantado una vida construida sobre mentiras y apariencias, tomó la decisión más valiente de su existencia. Con la cabeza más despejada que nunca, convocó a su marido Sihan y Amine, la amante que había destruido lo poco que quedaba de su matrimonio, en una cafetería. No eligió el salón de casa, no eligió un despacho de abogados ni un lugar íntimo. Eligió un espacio público, neutral, donde las emociones no pudieran desbordarse del todo y donde las palabras tuvieran que ser medidas. Ese detalle lo dice todo sobre el carácter de Alia, una mujer que incluso en sus momentos más dolorosos conserva la compostura y la dignidad que la definen. Sian llegó al lugar con esa tensión característica suya, sin comprender del todo qué estaba a punto de ocurrir. Acostumbrado a llevar las riendas, a que las cosas se resuelvan según su voluntad, la incertidumbre lo desestabilizó desde el primer momento. Perdiendo los nervios antes incluso de que Alia abriera la boca, le preguntó de malas maneras qué era lo que quería de él, pero ella no se dejó intimidar. Con una calma que debió resultar desconcertante para alguien como Sian, le cortó en seco. No pensaba hacerles perder el tiempo a ninguno de los dos. Mirando directamente a Mine, Alia dejó claro por qué la había incluido en aquella cita tan peculiar. Mine, quería que estuvieras aquí porque creo que este asunto te concierne, le dijo, con una frialdad que no era crueldad sino simple honestidad. Y sin más preámbulos, sacó de su bolso los papeles del divorcio de mutuo acuerdo y los colocó sobre la mesa de la cafetería, ante los ojos atónitos de los dos. La escena tuvo algo de teatral, pero también de profundamente humano. Una mujer que ha sufrido en silencio durante años poniendo fin a ese sufrimiento con un gesto limpio y definitivo. Sian, que claramente no esperaba esto, se encontró de repente acorralado sin posibilidad de escapatoria. Alia ya lo había previsto todo, ya lo había decidido todo, ya había firmado los papeles antes de que él llegara. Yo ya he firmado, Sihan. Léelo primero si quieres, y luego fírmalo, le dijo. No había en sus palabras ni súplica ni rabia, solo la serenidad de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Ante esa determinación, Sihan no pudo hacer otra cosa que agachar la cabeza y responder que quería leerlo. Fue, quizás, su último intento de ganar tiempo, de encontrar alguna grieta por la que escabullirse, pero no hubo grieta. Después de leer los documentos, Sian tomó el bolígrafo y firmó el divorcio delante de Mine, sin rechistar, aceptando el fin de un matrimonio que probablemente nunca debió existir tal y como fue. La jugada de Alia dejó sin palabras a todos los presentes. Nadie esperaba tanta determinación, tanta claridad. La doctora había dado el paso más difícil de su vida para recuperar su libertad y alejarse de una existencia construida sobre engaños. El destino de esa familia cambia para siempre en este capítulo, aunque queda en el aire una pregunta: ¿tiene Sian algunas bajo la manga, o esta vez ha perdido definitivamente? Mientras esto ocurría en la ciudad, en otro frente de la historia la tensión tampoco daba tregua. Kaya, que no está dispuesto a renunciar a Serrin bajo ninguna circunstancia, había subido al coche junto a Kadir para ir a buscarla sin importarle las consecuencias. El amor que siente por esa mujer parece superior a cualquier consideración de seguridad o de sentido común, y esa obstinación está a punto de costarle la vida. En mitad del camino, los esperaba una trampa. Sedat y sus hombres habían cortado la carretera para impedirles el paso, y lo que siguió fue uno de esos enfrentamientos cargados de electricidad donde cada palabra puede ser la última. Con las pistolas apuntándose unos a otros, Sedat, consumido por el dolor y la rabia que le ha dejado la muerte de su padre, no tardó en explotar. Le preguntó a gritos a Kaya si pensaba pagarle una a una las consecuencias de haber matado a su padre.
La acusación pesó en el aire como una piedra. Kadir intentó rebajar la tensión con palabras de cordura, pidiendo a todos que pensaran en sus familias, que bajaran las armas, que reflexionaran sobre a dónde llevaría todo aquello. Advirtió que el enfrentamiento terminaría muy mal para todos. Sus palabras sonaron razonables, pero la rabia de Sedat estaba más allá de cualquier razonamiento. Tras amenazar con que aquello no había terminado, Sedat se subió a su coche y aceleró a fondo directamente hacia Kaya con la intención de atropellarlo. Kadir reaccionó en una fracción de segundo. Asada de lobina, sin pensarlo, empujó a Kaya apartándolo del camino del vehículo, y fue él quien recibió el impacto en su lugar. El hombre que había intentado hacer las paces entre todos, terminó siendo el que pagó el precio más alto de ese enfrentamiento. La escena fue brutal y rápida, como suelen ser los momentos en que la violencia se desata de verdad. Justo en ese instante, el teléfono de Kadir sonó. Era Sihan, que llamaba para saber qué estaba pasando. Al enterarse de lo ocurrido, el jefe del clan se quedó paralizado, y Kadir, tendido en el suelo y casi sin fuerzas, aprovechó ese momento de conexión inesperada para hacer algo que llevaba tiempo debiendo: pedirle perdón a Sian por haberle ocultado que sabía perfectamente dónde se escondían Kaya y Serrin. Fue una confesión hecha desde el umbral de la muerte, con la voz entrecortada y la conciencia buscando liberarse de una culpa que había cargado en silencio. Sihan, profundamente afectado, le respondió que estuviera tranquilo, que lo perdonaba por todo. Y la suerte, que a veces actúa de manera caprichosa en estas historias, quiso que Kadir sobreviviera a aquel terrible ataque. Pero las secuelas de ese día, tanto físicas como emocionales, marcarán a todos los implicados. En otro rincón de la historia, el regreso de Serrin a casa trajo consigo una tormenta que su madre Fidan llevaba tiempo preparando sin saberlo. Nada más verla llegar, Fidan detectó algo que no le gustó: el anillo que Kaya le había regalado a su hija. La reacción fue inmediata y devastadora. Sin rodeos, le preguntó directamente si Kaya la había tocado. Serrin, presa del pánico, intentó defenderse preguntando qué importaba eso, si acaso su madre la casaría con él de todas formas. La respuesta de Fidan fue escalofriante en su crudeza. Dijo que en la tumba sí estarían juntos. Después, fuera de sí, fue más allá y amenazó con tomarse la justicia por su mano si descubría que Kaya había osado tocar a su hija. Juró que no se lo dejaría al padre, que lo mataría con sus propias manos. Serrin, aterrada, negó todo rotundamente. No me ha tocado, no me ha hecho nada, repitió, intentando apagar el fuego antes de que se extendiera más. Fidan, sin calmarse del todo, siguió presionando mientras le recordaba que todo el mundo en el pueblo sabía ya lo del secuestro, y que Ekmel buscaría un marido para ella lo antes posible. Serrin intentó desviar la conversación sacando el tema de su hermano, que seguía en prisión, pero su madre le echó en cara que aquello también era en parte culpa suya por no haberle hecho caso nunca, por no haberse alejado de Kaya cuando ella se lo pedía desde hacía años. El final de la discusión llegó cuando Fidan, sin darle más opción, le exigió el anillo. No quiero oír ni una palabra más, le dijo, y se lo quitó a su hija, dejándola llorando. Fue un gesto que iba mucho más allá del anillo en sí. Era Fidan borrando de un plumazo cualquier rastro del amor que su hija sentía por Kaya, cualquier esperanza de que esa historia pudiera tener un final distinto al que ella tiene previsto. Y mientras todas estas tormentas se desataban, había también una conversación que transcurrió en un tono diferente, más calculado y frío. Sadakat, la matriarca que maneja los hilos de su familia con mano de hierro, buscó a Alia a solas para hablarle con toda claridad. Desde el principio dejó sentada su posición. La vida amorosa de su hijo no era asunto de Alia, puesto que ese matrimonio se había construido sobre una base de conveniencia y apariencias, no de amor real. Alia, que ya estaba al límite de su paciencia con tanto control y tanta manipulación, le respondió recordándole que todo el sufrimiento que había vivido era en parte responsabilidad de la propia Sadakat. Le recriminó que cuando enterraron a Boran, su suegra le impidió marcharse de allí con su hijo, cerrándole la única puerta de salida que tenía en ese momento. Sadakat escuchó sin perder la calma, y entonces sacó lo que tenía guardado. Le propuso un trato muy concreto,
que se divorciara de Sihan, que dejara al nieto en la mansión y que se fuera. A cambio, le prometió amueblarle una casa a su gusto en Midyat o darle una habitación propia en la mansión si lo prefería, y añadió que le permitiría ver al niño los fines de semana, si ella se comprometía a no crear más problemas. Alia se quedó sin palabras ante aquella propuesta. Lo que más desea en el mundo es estar con su hijo y poner punto final a esa pesadilla, pero la oferta de Sadakat tiene un precio muy alto. Aceptarla significa renunciar a la custodia total del pequeño. Es una trampa envuelta en papel de seda, una salida que en realidad es otro callejón sin salida. El episodio deja abiertas preguntas que el espectador no puede ignorar. ¿Firmará Alia ese trato con Sadakat, o encontrará otra manera de recuperar a su hijo sin sacrificar su papel de madre? ¿Hasta dónde llegará la venganza de Sedat ahora que ha probado hasta qué punto es capaz de actuar? ¿Conseguirá Serrin defender su amor por Kaya frente a una familia que parece dispuesta a todo para impedirlo? ¿Y qué hará Sian ahora que ha firmado el divorcio? ¿Se resignará o tiene preparado algún movimiento que nadie espera? Si esta historia te tiene tan enganchado como a nosotros, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de lo que está por venir. Cuéntanos en los comentarios qué personaje te parece más valiente en este capítulo. Alia plantando cara a Sihan con tanta dignidad, o Kadir arriesgando su vida para salvar a Kaya. Estamos deseando leer vuestras opiniones.